Vamos a la palabra. En el versículo lema que hemos estado escudriñando todo este tiempo, Juan capítulo 14, versículo 26. Y hace 3 domingos comenzamos un estudio acerca de ¿quién? De la persona del Espíritu Santo. La cristiandad, y cuando hablo de cristiandad me refiero a esta época, me refiero a los amigos católicos, a los amigos de muchas otras ideas, otras confesiones. Generalmente somos trinitarios y muchas denominaciones son trinitarias, y yo sé que nosotros somos trinitarios, creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, ¿cierto que sí? Amén. Pero no solamente basta creer, sino que es necesario que nuestra fe sea firme, sólida y fundamentada. Porque yo puedo creer muchas cosas, pero resulta que al cabo de un tiempo puedo darme cuenta y llegar a creer que lo que yo estaba creyendo no era porque tenía un conocimiento errado. Entonces, qué bonito es que si yo creo en la Trinidad y yo creo en el Espíritu Santo, yo tenga las herramientas y tenga los conceptos claros para que mi fe y para que mi creencia sea una creencia sólida. Porque si solamente me quedo con el creer nada más, pasado mañana puede llegar a mi lado una persona que tiene muchos argumentos en contra de mí, y si yo no tengo argumentos sólidos, mi fe va a tambalear. Entonces voy a decir, ay, sí, yo creo que esa persona tiene la razón, y puede suceder que no tiene la razón. Por eso es importante que aprendamos correctamente las Escrituras. ¿Qué dice Juan 14, 26? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Voy a pedirle que ore por la persona que se encuentra más cerca a usted y diga: al Espíritu Santo, te pido que le abras el entendimiento, y te pido que te reveles a su vida, Señor, como lo que eres, el Dios único, el Dios verdadero. Amado Dios, ponemos esta palabra en tu presencia, Señor. Pongo mi vida en tu presencia, Señor. Dame la sabiduría, la gracia, el entendimiento, para que este pueblo reciba, Señor, este conocimiento que tú me has dado de la mejor manera, y que conociéndote nos podamos enamorar de ti. Y te pido de manera especial, Espíritu Santo, que te reveles al que no te conoce, Señor. Que te reveles como el Dios verdadero, como el que consuela, exhorta, edifica, el que convence, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. En nuestro primer tema estuvimos hablando acerca de los ataques a la naturaleza del Espíritu Santo. Estuvimos viendo las diferentes perversiones y las diferentes herejías que en la historia han surgido en cuanto al pensamiento del Espíritu Santo. Obviamente no les voy a repetir porque si no se nos va el tiempo. Lo pueden buscar en YouTube. Hace 8 días estuvimos viendo el Espíritu Santo como una persona, y estuvimos demostrando a la luz de la Biblia por qué el Espíritu Santo es una persona. Y dijimos algo muy importante, que el Espíritu Santo es una persona, pero no es un hombre. ¿Recuerdan? Y vimos esos conceptos tan interesantes acerca de eso. Y hoy vamos a hablar acerca de la deidad del Espíritu Santo. Vamos a demostrar por la palabra que el Espíritu Santo es Dios. Hace parte de la Trinidad, hace parte de la deidad. Recordemos algo muy interesante. Recordemos que hace muchos años surgió un pensamiento que se llamó el macedonianismo, y esta corriente de pensamiento llegó a enseñar que el Espíritu Santo no es Dios,
Esta corriente filosófica enseñó y creía y cree que el Espíritu Santo es una creación de Dios. Y esta corriente enseñaba y enseña y cree que el Espíritu Santo está subordinado al Padre y subordinado al Hijo. Entonces, esta corriente doctrinal o dogmática, más bien el macedonianismo, es considerada una perversión y es considerada una herejía y es considerada un pensamiento que tergiversa la naturaleza del Espíritu Santo. ¿Por qué traigo a colación esto que hablamos el primer domingo? Porque lo que vamos a hablar hoy refuta, contradice precisamente este pensamiento de que el Espíritu Santo no es Dios, es creado y está subordinado al Padre y subordinado al Hijo. Y hoy vamos a mirar cómo la palabra del Señor nos revela y cómo la palabra del Señor nos muestra dos cosas en esta enseñanza. De manera transversal vamos a ver cómo la Trinidad se revela en este contenido. ¿Cómo vamos a comprender hoy de alguna manera cómo la Trinidad se manifiesta en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo? Cómo el Espíritu Santo no es el eje central, pero sí es el eje de nuestro tema para comprender la Trinidad. Y los títulos que se le dan al Espíritu Santo, las interacciones que tiene con el Padre y con el Hijo, nos muestran una clara evidencia de que el Espíritu Santo es Dios. Amén, ¿está conmigo? ¿Lo quiere aprender? Amén, bien, comencemos. Vamos a hablar de 4 cosas, hermano. Vamos a hablar de la interacción del Espíritu Santo con el Padre. Vamos a hablar de la interacción del Espíritu Santo con el Hijo. Y vamos a hablar de los exclusivos del Espíritu Santo. Y dentro de 8 días vamos a hablar de los atributos del Espíritu Santo. Por supuesto, cada uno de estos 4 puntos, si yo me quedara ahí, en cada punto nos demoraríamos por lo menos 2 domingos, 3 domingos. Pero como ustedes son juiciosos y les gusta pedir el material para estudiar en su casa, entonces usted se va a su casa juicioso en esta semana y lee todos los versículos que están en el estudio. ¿Amén? Entonces, ¿por qué no me piden el material? Bien, vamos con el primero. Vamos a mirar cómo el Espíritu Santo interactúa con el Padre Celestial. Y cuando encontramos esta interacción entre el Padre y el Espíritu Santo, podemos definir entonces que esa estrecha relación que hay entre estas dos personas es una contundente evidencia de que el Espíritu Santo es una deidad. ¿Listo? Entonces comencemos. Solamente voy a mencionar, y las citas usted las puede leer en su casa porque, le repito, el tiempo es demasiado limitado. En Números capítulo 11 versículo 29 y en Romanos 8:11, con relación al Padre se dice que el Espíritu Santo es su Espíritu, o sea, el Espíritu del Padre. Segunda, en Génesis capítulo 6 versículo 3 se dice mi espíritu, y es como si el Padre estuviera hablando y estuviera diciendo es mi espíritu. En el Salmo 139:7 ahora habla de tu espíritu, y cada una de estas citas que estoy mencionando hacen relación directa a la interacción que hay entre el Padre y entre el Espíritu Santo. En el Salmo 51:11 el salmista David dijo tu Santo Espíritu. Y recordemos que cuando David está orando su oración penitente, su oración de arrepentimiento dirigida hacia Dios, él dice tu Espíritu o tu Santo Espíritu. En Hechos capítulo 1 versículo 4 se habla de la promesa del Padre. ¿Cuál fue la promesa del Padre? Que Él enviaría otro consolador, al Espíritu Santo. En en Génesis capítulo 1 versículo 2, en Mateo 3:16, en 1 Corintios 2:11 se habla también de el Espíritu de Dios, haciendo, le repito, relación a el Padre y el Espíritu Santo. En 1 Corintios 6:11
el apóstol Pablo también dice el Espíritu de nuestro Dios. Si usted se da cuenta, cada una de estas citas encontramos la actividad de por lo menos dos personas, el Padre y el Espíritu Santo. Por eso nosotros apuntamos y creemos en la Trinidad, porque aquí encontramos actuando a dos personas, no una persona y un poder como lo enseñaban equivocadamente muchas personas, sino que encontramos actuando dos personas. En 2 de Corintios capítulo 3 versículo 3, el apóstol Pablo hace relación y dice el Espíritu del Dios vivo. En Romanos 8:11 dice el Espíritu de aquel, refiriéndose al Padre Celestial. Y nos quedan 5 más. La décima evidencia de la relación que hay entre el Espíritu Santo y el Padre está en Mateo 10:20. Dice el Espíritu de vuestro Padre. O sea, el Padre tiene un Espíritu y creemos que es el Espíritu Santo. En Jueces 3:10 dice el escritor el Espíritu del Señor. Ahí mismo dice el Espíritu de Jehová. El escritor Lucas en Lucas 4:18 dijo lo mismo, el Espíritu del Señor. El profeta Isaías también entendió la relación entre el Espíritu y el Padre Celestial y él dijo el Espíritu de Jehová el Señor. Y por último lo encontramos en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18, donde el apóstol Pablo habla de la acción de su Espíritu. Entonces dése usted cuenta que todos estos puntos y toda esta cantidad de versículos siempre están utilizando el pronombre su y tú. No está hablando de en primera persona, sino que está hablando en segunda persona y está denotando que es el espíritu de alguien diferente a esta persona. Entonces podemos concluir entonces que en estos versículos y en estas citas que hemos dado, el Espíritu Santo tiene una relación íntima y estrecha con el Padre Celestial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí encontramos ¿cuántas personas? Dos personas, el Padre y el Espíritu Santo. Ahora, miremos la deidad del Espíritu Santo con relación al Hijo. Con relación al Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora vamos a mirar cómo el Espíritu Santo o cómo los escritores de la Biblia entendieron y comprendieron la relación que había entre Jesucristo y el Espíritu Santo y cómo también podemos ir denotando la deidad del Espíritu Santo. Y aquí también encontramos la interacción de dos personas. Primera, Hechos capítulo 16 versículo 7. Ahora aquí el escritor Lucas habla de el Espíritu de Jesús. Anteriormente Lucas dijo el Espíritu del Padre. Ahora aquí él está diciendo el Espíritu de Jesús, hablando de la misma persona del Espíritu Santo. En Romanos 8:9 y en 1 de Pedro 1:11, tanto Pablo como el apóstol Pablo coincidieron en decir el Espíritu de Cristo. Así como el Padre tiene el Espíritu, Cristo tiene el Espíritu. No son dos espíritus. Los escritores están hablando del mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo. En Filipenses 1:19, el apóstol Pablo nuevamente reconoce y dice el Espíritu de Jesucristo. En Hechos capítulo 5 versículo 9 y en Hechos 8:39, Lucas vuelve y dice y se refiere diciendo el Espíritu del Señor. Y este Señor que está mencionando aquí, pues obviamente según el contexto está hablando de Jesucristo, no está hablando de otra persona. Y Gálatas capítulo 4 versículo 6, el apóstol Pablo dice el Espíritu de su Hijo. ¿Cuántas personas encuentra usted en este versículo? ¿Cuántas encontró? ¿Una, dos o tres?
Tres. En este versículo están actuando tres personas. Mira lo que dice el apóstol Pablo. El Espíritu uno, de su Hijo, ahí encontramos dos personas más. Así que la Biblia nos presenta una tremenda evidencia de la Trinidad y nos presenta una tremenda evidencia de la deidad del Espíritu Santo. Acá sí quiero que nos detengamos para leer estos versículos, porque como estamos hablando y conociendo la persona del Espíritu Santo, quiero que miremos estos 6 títulos que se le otorgan al Espíritu Santo. Dese cuenta usted que no solamente es decir yo creo en el Espíritu Santo, sino que mire la dimensión tan grande que significa creer y conocer en la persona del Espíritu Santo. Y cuando lleguemos a los atributos del Espíritu Santo, que va a ser dentro de 8 días, hermano, usted va a quedar impactado con todo lo que el Espíritu Santo hace y puede hacer en la vida de una persona y ha hecho a lo largo de la historia. Por eso debemos conocerlo. Entonces vamos a hablar de los exclusivos del Espíritu Santo, los títulos que se le dan, los cargos que se le dan al Espíritu Santo, el trabajo que hace el Espíritu Santo. Entonces comencemos con el primero. Acompáñeme a Números capítulo 11 versículo 17. Números 11, 17. Vamos rápidamente a mirar estos 6 únicos o exclusivos del Espíritu Santo. Aquí en este pasaje se habla ahora, en este pasaje se habla en primera persona. Ya no dice el Espíritu de Dios o no dice el Espíritu de Cristo, sino que ahora este pasaje nos va a mostrar que hay una persona y lo cataloga como una persona. Versículo 17 que dice: y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del Espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Vaya también a Mateo capítulo 4 versículo 1. En estos dos pasajes encontramos cómo los escritores hacen mención a el Espíritu. Es decir, que estos dos escritores nos están haciendo entender que solamente hay un espíritu. No hay varios espíritus, no hay muchos espíritus, sino que solamente hay uno solo y es el Espíritu Santo. Mateo capítulo 4 versículo 1 dice: entonces Jesús fue llevado, ¿por quién? Por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Bueno, aquí nos pudiéramos demorar otro montón de tiempo. ¿Cómo así que el Espíritu Santo llevó a Cristo al desierto para ser tentado por el diablo? Pero pues será tema para otra prédica. Ahí le dejo la inquietud de qué fue lo que pasó en ese momento. Pero aquí lo que estamos hablando es que la Biblia habla de un espíritu. Entonces dice aquí el pasaje que Cristo fue llevado por el Espíritu. Mire qué importante la gramática española, los pronombres, porque no dice que fue llevado por un espíritu, sino que fue llevado por el Espíritu. Es importante como nosotros leamos la Biblia para comprender la realidad del texto y lo que esto significa. Entonces, el primer exclusivo que nosotros encontramos es que Él es el Espíritu, es uno solo, es único, no hay más espíritu. Segundo, aquí encontramos una clarísima evidencia de la deidad y de la eternidad del Espíritu Santo. Está en Hebreos capítulo 9 versículo 14. Y con este versículo podemos desarmar la creencia de que el Espíritu Santo fue un ser creado. Mira lo que dice Hebreos 9:14.
dice: cuanto más la sangre de Cristo, del cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuál es la característica que da del Espíritu ahí? Que es eterno. Entonces, es una persona, convive con dos personas más, convive, si se puede decir convive teológicamente, y es una persona eterna, ¿sí? Vive en la eternidad, por eso es Dios. ¿Listo? Tercero, acompáñenme al Salmo 143, versículo 10. Salmo capítulo 143, versículo 10. Espero que a usted no le parezca aburrido todo esto. Espero que le parezca interesante conocer al Espíritu Santo. ¿Cómo vio David al Espíritu Santo? ¿Cuál era la percepción que él tenía del Espíritu Santo? Salmo 143, versículo 10. Dice: líbrame de mis enemigos. Ay, perdón, leí mal. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierras de rectitud. ¿Cómo vio David al Espíritu? No, bueno, sí, pero algo más. Señora, como algo bueno. Bueno, así que el Espíritu es bueno, es bueno. Míralo, vuelva a leerlo. Dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Ahora, tu buen espíritu me guía. ¿Sí ve? Aquí está diciendo dos cosas muy interesantes. Una, que el Espíritu Santo es bueno, y la otra es que el Espíritu Santo guía. Guía. Ahora, si usted está en un momento de confusión, de dificultad, de que no sabe qué hacer, de que su vida es un completo caos y un completo desorden, ¿a quién cree que tiene que acudir? ¿Al indio amazónico? ¿A la que le lee el cuncho del chocolate? ¿A la que le lee el tabaco? ¿A la que le lee el cigarrillo? ¿A la que le tira las cartas? ¿A la que le lee el tarot? ¿Al horóscopo? ¿A quién debemos acudir? Al Espíritu Santo. Es a Él. Porque si Él es bueno y Él es Dios, Él sabe y conoce lo que yo necesito. No lo que quiero, lo que necesito. ¿Estamos de acuerdo? Aún cualquier decisión que nosotros tomemos, debiéramos ir al buen espíritu y decirle: guíame, porque voy a tomar esta decisión. Me voy a casar, voy a hacer este negocio, voy a comprar este carro, voy a comprar esta casa, voy a cambiar de empleo, voy a renunciar, me voy a divorciar, voy a hacer cualquier cosa. Buen espíritu, ¿cuál es tu dirección? Pero ¿qué hacemos nosotros? Tomamos la decisión, metemos la cabeza, nos metemos en problemas, y cuando estamos con el agua hasta el cuello, ahí sí corremos al Espíritu. Claro, también es válido. Pero nos hubiéramos ahorrado lágrimas, problemas, dolores de cabeza, deudas, trasnochos, si antes le hubiéramos dicho al buen Espíritu: guíame. Mire lo que David oró: tu buen espíritu me guíe a tierras de rectitud. Amén. Cuando usted vaya a tomar una decisión, diga: el Espíritu Santo, guíame a una tierra de rectitud. O sea, que la decisión que yo voy a tomar sea la decisión correcta, como hoy. Y es en serio, hermano. Correcta, dirigida por el buen Espíritu de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos hablan con el Espíritu Santo? Usted dirá: ¿al caso se le puede hablar? Pero si es una persona
se le puede hablar. ¿Él le habla a usted? Le pregunto, ¿usted lo escucha? Ahí está el conflicto, que a veces no tenemos relación con el Espíritu Santo y no conocemos su voz y no sabemos cómo habla, porque nosotros andamos como despabilados, ¿sí? Y no es que venga como el pajarito de Maduro, ¿sí? O de Chávez, no viene de esa manera. No sé cuál fue el de los dos que el pajarito le habló. No, hermano, es una voz totalmente diferente. Puede ser audible, puede ser en el corazón, qué sé yo. Yo nunca he escuchado la voz del Espíritu. Si usted me pregunta si es ronca, si es clarita, no tengo ni la más remota idea, porque yo no he tenido esa experiencia. Los que me dicen que lo han escuchado, yo respeto su experiencia. Yo no puedo decir que es mentira. Lo que sí puedo juzgar es que lo que me diga esté conforme a la palabra del Señor. Y si lo que Él me dice que el Espíritu le dijo es conforme a la Escritura, le digo, bueno, le puedo creer. Pero si viene y me dice algo que fue que el Espíritu le dijo y lo que usted me dice no está conforme a la Escritura, qué pena con su merced, fue otro espíritu. Y hay otros espíritus que son los demonios, que también hablan, que también engañan a las personas. Entonces hay que tener cuidado, amén. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Por eso hay que andar en sintonía con el Espíritu Santo. Hay que leer su palabra, hay que orar para cuando escuchemos cosas extrañas, podamos discernir con rapidez quién me está hablando. Bien, sigamos. ¿Dónde vamos? Punto 4, Mateo 1:18. El publicano Mateo, el cobrador de impuestos, dijo lo siguiente: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María con su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Así que mire eso tan bonito. Aquí el título que le da es unipersonal, del Espíritu Santo. Hubiera dicho de los espíritus, serían varios, pero acá dice del Espíritu Santo, es uno. Pero ¿qué hace ese único espíritu? ¿Qué hizo acá? ¿Cuál fue la acción? Dio vida. Gracias, hermana. El Espíritu Santo tiene la potestad, la habilidad, el poder de dar vida. ¿Cuál fue la vida que dio aquí el Espíritu Santo? La de Jesucristo. Vuelva a leerlo. Vea, hermano, qué interesante. El nacimiento de Jesucristo fue así. Mire, estando comprometida María, su mamá, ¿con quién? Con José. Antes de que se unieran como pareja, se halló que María había concebido por el Espíritu Santo. Ocurrió en ese momento lo que llamamos el milagro de la encarnación. ¿Listo? Cristo se hizo humano y fue puesto en el vientre de la Virgen María. Hago otro paréntesis. ¿Nosotros creemos en la Virgen María? Pues por supuesto. Si no creyéramos en la Virgen María, no deberíamos creer en Jesucristo, porque Él nació de la Virgen María. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Yo tengo una prédica en YouTube, se la recomiendo, que se llama Mi amada Virgen María, para que la busquen por ahí y la escuchen, y hablo de toda la enseñanza de María conforme la Biblia. Sigamos adelante, hermano. Efesios capítulo 4. Aquí el apóstol Pablo nuevamente nos muestra otro, o el mismo más bien, exclusivo del Espíritu Santo, pero nos deja ver cosas igual de interesantes. ¿Lo tiene? Léalo conmigo, por favor. Un cuerpo, 4:4. A ustedes les dan café, a mí me dan aromática.
sea, ustedes son más finitos. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Pablo dice, un espíritu, ¿sí ve? Uno, es uno. Eso es lo que yo quiero que entendamos, ¿sí? Que es un espíritu. Ahora, aquí se nos va a enredar la pita, pero bastante, hermano, en el siguiente punto. Pero no tengo tiempo para explicar todo esto y será motivo, inclusive hasta para un seminario, hermano. Sexto, Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Apocalipsis 1, 4. Pudiéramos haber titulado más bien el punto 4, exclusividad del Espíritu Santo. Pero bueno, le pusimos exclusivos, no importa. Dijimos que es el Espíritu, es único, que ese Espíritu es bueno, que ese Espíritu guía, como dijo David, que ese Espíritu tiene el poder de dar vida y todas muchísimas cosas más que nosotros encontramos ahí. Pero ahora aquí encontramos un concepto bien complicado de entender y de comprender. ¿Qué dice Apocalipsis 1:4? Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su rostro. Ahora sí se nos enredó la vaina, hermano. ¿Cómo así? Luego usted no acabó de decir que es uno. Ahora explíqueme eso de que lo cogí en la mentira, pastor. Bien. Entonces tenemos que entender Apocalipsis 3:1, Apocalipsis 4:5 y Apocalipsis 4:6 habla precisamente de estos mismos 7 espíritus. Ahora, si nosotros fijamos la mirada únicamente de manera textual y de manera literal, y no nos tomamos el tiempo de indagar y comprender su historia y su contexto y cómo pensaban ellos, pues fácilmente vamos a decir, hay 7 espíritus. Y si una persona lee descuidadamente y abre la Biblia en cualquiera de estos versículos y lee que hay 7 espíritus, se va a quedar con la idea de que hay 7 espíritus, pero no es así. Porque si fuera así, este versículo automáticamente contradice lo que acabamos de leer en todos los versículos que habla de un solo espíritu, un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Así que cuando nosotros encontramos esto en la Biblia, escuche lo que le voy a leer. Desde la historia de la iglesia, eso se llama ortodoxia, desde la historia bíblica, los 7 espíritus no se entienden ni se han entendido como 7 espíritus distintos, y ni se ha llegado a entender como algunos llegaron a pensar que eran 7 ángeles que estaban actuando. Tampoco es de esa manera, sino que esos 7 espíritus son una representación simbólica de la plenitud, de la perfección y de la obra completa del Espíritu Santo. Ahora, en la Biblia hay algo que se llama la numerología. Quien esté de acuerdo, quien esté en contra, eso es lo de menos. Según esta, y hay otra, creo que es la gematría, si no estoy mal, si no me falla la memoria, estudia el significado de los números. Y para estas ciencias, el número 7 tipifica y representa la plenitud. No es el número de la suerte, deja de andar creyendo eso, hermano. No le estoy diciendo que haga el chance en el 777. Ni que busque el baloto que termine en 7 y está en 40,000 millones de pesos. Y el pastor dijo que el 7 es el número de la suerte. ¿Yo qué haría con 40,000 millones de pesos? Pastor, si yo me gano el baloto,
Ay, cuántas promesas de esas me han hecho. A mí me han regalado fincas, me han regalado carros, me han regalado televisores, me han regalado motos, me han regalado pianos, me han regalado viajes. El problema es que por el camino se embolataron. Entonces yo prefiero trabajar. Y si yo quiero un viaje, me lo pago yo. Y si yo quiero un carro, pues trabajé y me lo compré. Y no ando esperando promesas. Pero Dios bendiga a las personas que me aman y me quieren. Y lo digo muy en serio. Bien, entonces los 7 espíritus es una expresión simbólica. No la puedo mirar literal. Es una expresión ¿qué? Simbólica que denota algo. Voy a poner un ejemplo. Va el esposito y la esposita por la calle caminando de la mano, ¿sí? Y de pronto el esposo se acerca y la esposa es tímida, no le gustan las expresiones de amor en la calle. Entonces de pronto el esposo tuvo dijo mi hijo Matías, le dio esquizofrenia, papi, le dio esquizofrenia y se acerca y le da un beso atornillado a la esposa, ¿sí? Y la esposa lo quita, lo empuja y le dice: ¡ay, quédese quieto! Todo el mundo lo vio. ¡Qué vergüenza! ¿Cierto? Yo le hago la pregunta: ¿todo el mundo vio eso? Las personas que estaban alrededor, 5, 10, 15. ¿Fue todo el mundo? No. Entonces ¿eso qué es? Una expresión, una hipérbole. Eso es una hipérbole. Y de por sí las mujeres por naturaleza son buenas hiperbolistas. ¿O me equivoco, hombres? ¿Sí o no que no, hombres? Son expertas. Les pongo un ejemplo. Mire, nosotros sacamos la basura todos los 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes, juiciosito los hombres, ¿cierto? Pero hubo un miércoles que a usted llegó tan cansado del trabajo que se le olvidó amarrar esa cochina bolsa negra y no la sacó. Y adivine cuál es la expresión de su esposa: siempre me toca sacar a mí la basura, ¿cierto? Y usted se encoleriza y se pone rojo y se los ojos verdes, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo la esposa? Utilizó un recurso literario que se llama hipérbole. Exageró para dar a entender algo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Algo similar, pero diferente. El escritor está utilizando un recurso literario para denotar, para que nosotros entendamos la obra plena, la obra perfecta y la obra completa que tiene el Espíritu Santo. Ahora la pregunta del millón es: aquí habla de 7. ¿Cuáles son esos 7? ¿Cuáles son esas 7 características? ¿Cuáles son esas 7 obras completas? ¿Cuáles son esas 7 perfecciones del Espíritu Santo? Entonces tenemos que ir ¿a dónde? A Isaías. Amados lectores de la Biblia, Isaías capítulo 11 versículo 2. Y aquí el profeta Isaías nos deja ver la obra completa, la plenitud del Espíritu Santo actuando en la historia, en la eternidad. Isaías capítulo 11 versículo 2. ¿Cuántos espíritus hay? Uno. Hay uno. Hay un espíritu. El 7 simplemente es un símbolo. Es una analogía que denota la plenitud, la perfección y lo completo que es el Espíritu Santo. ¿Listo? Vuelvo y le repito, hermano, en el amor del Señor, el 7 no es el número de suerte, no se engañe. ¿Listo?
Cuando un familiar a usted le dice, ay, su merced, es que estamos rifando una licuadora porque mi hija se va a graduar. Señora, entonces usted dice, ay, los evangélicos no apoyamos la rifa, sí, porque yo confío en el Señor. Se pone todo espiritual, pero más sin embargo usted mira, a veces el 77 está libre, el 17, el 27. Entonces usted dice, hey, bueno, está bien, le voy a colaborar, así de buena gente. El 37. Mire, hermano, si usted cree, escúcheme lo que le voy a enseñar. Si usted cree que escoger un número 7 le va a traer buena suerte, eso es pecado. Y ese pecado se llama animismo. ¿Qué es el animismo? Atribuirle poder a cosas inertes. ¿El 7 qué es? Algo inerte, no tiene vida, no tiene poder, no tiene nada. Pero cuando yo digo y yo creo y yo le entrego mi confianza al 7, estoy cometiendo el pecado del animismo. Usted escoja cualquier número, hermano, ¿sí? Si va a apoyar a su familiar en la rifa, escoja cualquier número. Y debería decirle lo siguiente: si se lo gana, tranquilo, deje así. ¿Por qué me miran así? Luego uno está apoyando una causa. Bueno, ¿para qué quiere 2 licuadoras, 2 lavadoras, 2 secadoras? ¿Para qué? ¿Ve? Pero no, nos gana la avaricia. Uy, yo con 2 lavadoras haría más, con 2 licuadoras haría más jugo, con 2 secadores me secaría más rápido el cabello, con 2 alisadoras me alisaría más los crespos. No digamos mentiras, hermano. Bien, vamos a conocer las 7 plenitudes del Espíritu Santo. ¿Listo? ¿Las quiere conocer? Las tiene en su Biblia. Primera, no, porque si usted hace la cuenta, después de como mi hermana leyó, le da 6, nos queda faltando 1. ¿Cuál es? Amén, hermano. Entonces dice, me perdí, y reposará sobre él. Bueno, perdóname un segundito, qué pena. Leamos el versículo 1 para que sea más deliciosa la interpretación. ¿Listo? Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿De quién está hablando ahí? Del Señor Jesucristo. ¿Listo? No les voy a explicar cristología porque no estamos hablando de cristología ni profecía. ¿Listo? Pero aquí está hablando de la descendencia de Isaí, del papá de David. ¿Listo? Entonces está hablando de Jesucristo y está diciendo que esto se escribió más o menos 700 años atrás, antes de que Cristo naciera. Imagínense, 700 años atrás el profeta Isaías está diciendo: en algún momento de la historia va a venir alguien y sobre ese alguien se va a derramar la plenitud del Espíritu. Se va a derramar las 7 características del Espíritu, es lo que está diciendo Isaías. Entonces ahora sí el versículo 2, para que entendamos sobre quién y quién manifestó esas 7 plenitudes. Entonces, primero, y reposará sobre él. ¿Quién es él? No, sobre Jesús. Y reposará sobre él. Mire que la E tiene tilde, o sea, es un pronombre personal. Entonces, y reposará sobre él, primero, el Espíritu de Jehová. La primer plenitud es que el Espíritu es de Dios. Primero, es el Espíritu de Dios. Otra vez encontramos aquí la Trinidad. ¿Sí la encontró? ¿Sí la logró ver? Si no, diga: el Espíritu Santo, ábreme estos ojos, por favor. Necesito verlo. Entonces aquí encontramos primero la Trinidad. Aquí la encontramos. Entonces lo primero, el primer espíritu, es que está muy mal dicho decir el primer espíritu. Realmente la primer plenitud, la primer característica es que es el Espíritu de Jehová. De Jehová, ¿listo? Si usted no quiere decir Jehová, diga Yahweh. Listo, no hay ningún problema. Bien. Segunda plenitud, ¿cuál es? Espíritu de sabiduría.
Recuerde que el profeta está diciendo que en el futuro, cuando aparezca esa persona, sobre él se va a derramar lo que estamos viendo. Entonces, primero, sobre él se derramaría el espíritu de Jehová. Luego dice, se derramará sobre él el espíritu de sabiduría. Así que el Espíritu Santo, ¿qué da? Y él es sabiduría. Él es sabiduría y él da sabiduría. Conclusión: si usted no tiene sabiduría, ¿a dónde debe ir? Al hermano Salomón, que queda en la 17:48. No, hermano. No. Al Espíritu de sabiduría, al Espíritu Santo. Dame sabiduría. ¿No sabe cómo educar a sus hijos? Espíritu Santo, dame. ¿No se entiende a usted mismo? Ve que sí, hermano. ¿Listo? Siguiente, ¿cuántos van? 2. ¿Cuál es el tercero? Espíritu de. Mira lo bello que es el Espíritu Santo, hermano. Él es inteligente y él da inteligencia. Que es que yo nací medio trancado y cerrado para el español. ¿Qué tiene que hacer? ¿A dónde tiene que ir? Simple, hermano. Es simple. Cuarto. ¿Qué más sigue? Espíritu de. Mire, hermano, ¿quién es el mejor consejero? Usted tiene un problema con su cónyuge, ¿cierto? Usted lo quiere ahorcar. Usted ora, Señor, o te lo llevas o te lo mando. No se la aguanta o no se lo aguanta, ¿cierto? Y usted llama a la prima María, le dice: ¿qué hubo, prima? O al primo Carlos: primo, ¿qué hago? Y su primo, que no tiene a Dios y que no tiene el Espíritu Santo y que es un mundano, ¿qué le va a decir? Déjela, haga lo mismo. Venga, Malvi, yo le presento a. Y la pasamos rico, la pasamos chévere. Así funcionan los consejos entre los amigos muchas veces, lastimosamente. Otros dicen: eso no se la deje montar, hermano. Para eso mi Dios le dio puños, ¿sí? Hágase valer, hágase respetar, ¿sí? Y si es una mujer, le va a decir a la comadre: comadre, déjese crecer las uñas. Hoy las mujeres facturan. Las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Entonces, cuando usted necesite y esté en esos momentos, usted necesita un consejo sabio, un consejo acertado, y ese mejor consejo lo puede dar el Espíritu Santo. Amén. Que usted escogió una persona conflictiva y complicada, hermano, vaya y métase en el cuarto de oración y dígale: Señor, te presento a tu hija. Es tu hija. Yo escogí a tu hija, Señor. O viceversa, ¿no? Señor, yo escogí a tu hijo, pero es que tu hijo no colabora, ¿sí? Y usted le ora al Espíritu Santo y le dice: Espíritu Santo, ¿qué hago con tu hijo? No me quiero meter en problemas con mi suegro porque es tu hijo. ¿Cómo hago para tratarlo? No, es en serio, hermano. Yo lo he hecho con mis hijos y con la mamá de mis hijos también. Nunca voy donde mi suegra, digo: Señor, por favor, la mamá es tu hija y la hija también. Bueno, ojalá me den almuerzo hoy en la casa. Bien, sigamos para acabar. ¿Dónde vamos? Por andar fregando me perdí. Espíritu de consejo. Luego dice espíritu de. ¿De qué? Poder. Hermano, dese cuenta que él no es poder, él tiene poder.
Poder. Por eso en Hechos dice: y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Hermano, ¿tiene usted un Chucky por ahí que lo está molestando? Hermano, usted debe tener el poder del Espíritu. Yo le conté lo de las ratas, hermano. Yo les conté. Les voy a contar una experiencia mía. En el San Agustín Huila. Mi suegra no me deja mentir. Cuando nos fuimos a pastorear, yo me iba a trabajar todo el día y mi esposa se quedaba sola en la casa. Vivíamos en una casa bonita, gracias a Dios. Y mi esposa me decía cuando yo volvía: papi, yo me quedo aquí y yo escucho que me tumban las ollas de la cocina. Y yo me puse a orar: Señor, mi esposa se está volviendo loca. Ahora escucha ollas, escucha platos. Yo no le creía, hermano. Yo decía: ay, por favor, ¿sí? Hasta que me tocó a mí. Entonces una noche nos sentamos los dos en la cama a orar, sentados. Mira, hermanos, la demora fue que yo dije: Padre Celestial, y yo escuché en el cuarto que como si alguien hubiera volado y le hubiera pegado palmas así en todo el cuarto. Empezaba a sonar así. Yo no tengo por qué inventarme nada, hermano. Hermano, ese día la hombría se me acabó, hermano. ¿Sí? Qué susto tan terrible, hermano. ¿Sí? Y yo estaba haciendo un púlpito parecido a este con bambú, porque me gusta mucho el bambú. Nunca lo podía hacer porque no soy carpintero. Y entonces yo tenía los bambús secos en el patio de la casa y tenía como 10 palos de bambú. Los que conocen bambú saben que cuando está seco eso suena duro. Y nos acostamos a dormir y yo escuché que alguien cogió a patadas los bambús. ¿Y cómo le daban patadas a los bambús? Yo dije a mi esposa: se nos metieron, ¿sí? Y yo, como buen protector de la casa, al lado de la cama tenía un palo de bambú como de 1,20 de largo, ¿sí? Entonces yo cogí el palo de bambú y le dije a Liliana: prende la luz y vamos a salir al patio, y lo que yo vea lo bateo, hermano. Y bien cobarde que soy yo, hermano. Yo soy muy cobarde, hermano. Y salí yo con el palo de bambú resuelto a lo que encontrara, hermano. Mi esposa prendió la luz de la sala y y cuando yo salí, los bambús estaban tal cual yo los había dejado. Esa es mi experiencia, hermano. Si usted quiere creerla, pues lo puede hacer. Si no lo quiere creer, no hay ningún problema. Pues yo sí, porque yo fui el que la viví. ¿Sí? ¿Qué cree usted que me tocaba hacer? Ya yo dije: no, esto ya tiene otros tintes. Son tintes espirituales. Entonces le dije: ¿quiere guerra? Pues guerra va a tener. Y le declaramos la guerra a esos espíritus en ese momento, hermano. Y ganamos. Ganamos porque el Señor siempre gana. Amén. El Señor siempre gana. Pero tenemos que estar de la mano con Él, hermano. Tenemos que estar de la mano con Él para ganar esas victorias. Y a veces Dios permite en nuestra vida que ocurran cosas para que nosotros podamos experimentar el verdadero poder de Dios. Pero si Dios no las permite y no las vivimos, seguramente no llegaremos a experimentar el verdadero poder que Dios tiene en muchas áreas de nuestra vida. Sigamos rápidamente que el tiempo se nos va, hermano. ¿Cuál es el siguiente? Espíritu de conocimiento, hermano. Él es el conocimiento y Él da conocimiento. ¿Listo? No me quiero demorar aquí porque se nos iría mucho. Y luego dice: espíritu de temor de Jehová. Mire, hermano, la única manera en que una persona puede llegar a reverenciar a Dios como lo que es si el Espíritu Santo le revela al Dios verdadero. ¿Sabe por qué muchas personas se burlan de Dios? Porque Dios no les ha sido revelado. Y muchas personas se burlan de las cosas espirituales, se burlan de Dios, se burlan del Padre, se burlan del Hijo, porque no les ha sido revelado, porque ese espíritu de temor no ha sido puesto en sus vidas y lo necesitamos. Amén.
Acá dice que sobre Cristo se derramó todo esto. Y cuando usted mira la vida de Cristo, usted puede ver todo lo que Cristo hizo basado en la plenitud del Espíritu Santo. Pero también dijo que Él se iría al cielo y Él nos enviaría al Consolador para que estuviera en nosotros. Y ese Consolador es este Espíritu del cual hemos hablado. Y usted lo puede experimentar las veces que sea necesario. Amén. Y recuerde que yo no le hablo ni de sentires ni de calores, yo no le hablo de esas cosas. Yo le hablo de una vivencia, de vivir realmente con el Espíritu Santo. Si siente cosas, amén, siéntalas. Yo no tengo inconveniente con eso, hermano. Si cuando usted ora siente que se le encrespa el cabello, deje que se le encrespe. Pero no es el encrespamiento lo importante. Lo importante es la relación que yo tenga con el Espíritu Santo. Eso es lo que realmente debe contar en mi vida. Y si no se le encrespa nada, no se preocupe. El Espíritu Santo está adentro de mí. Y cuando queramos que Él obre, pues Él va a obrar. Incline su rostro, por favor. Incline su rostro y dígale rápidamente ahí en su puesto. Pida al Espíritu Santo: revélate a mi vida. Revélate a mi vida, Espíritu Santo. Ahí usted con Dios, con sus ojitos cerrados, para que no se distraiga nada más. Dígale: te quiero conocer, Espíritu Santo. Quiero conocerte como tú te revelaste en Cristo Jesús. Quiero conocerte como te conoció Isaías. Quiero conocerte como te conoció David. Quiero conocerte como te conoció Mateo. Quiero conocerte como te conoció el apóstol Pablo. Quiero conocerte como te conoció el apóstol Pedro. Quiero conocerte como te muestras en la Biblia, Espíritu Santo. Señor, quiero pedirte en esta mañana de manera especial que te reveles, que te muestres a la mente y el corazón de cada persona que está aquí, Señor. El que dice creer en ti, Señor, y cree en ti, revélate para que su fe, Señor, sea firme, fuerte, basado en tu palabra, Señor. Y el que cree en ti, Señor, pueda tener cada día más cercanía contigo, Señor, más comunión contigo, Señor. Señor, y si alguien en este recinto o alguien que va a escuchar este video no ha tenido la maravillosa experiencia de conocerte, te pido, Señor, que te manifiestes, que traigas vida y que traigas verdad, Señor. Te pido que la promesa del otro Consolador se haga efectiva en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que sobre cada uno de nosotros, Señor, viva la plenitud tuya, Señor. Dirígenos, guíanos, consuélanos, aconséjanos, como lo vimos hoy, Señor. Imparte tu presencia, Señor. Imparte tu temor, Señor. Imparte lo que cada uno necesita, Dios. En Cristo Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor.